Entonces vamos a empezar con la versión en Animate. Abrir Animate, vamos a crear un nuevo archivo. Lo seleccionamos con 2287 y 720 y que sea en Canva. Aquí vamos a guardar. Tengo aquí una ayuda para mostrar todo lo que voy oprimiendo en el teclado y vamos a llamarlo aquí en Animate Index. La ventaja con Animate, podemos inspirarnos y hacer cositas más en diseño. Entonces nada, para eso vamos a traer una imagen con Command R, la vamos a traer acá, listo. Ahora sí voy a crear mi background. Entonces con I copio, con R hago rectángulo y hago un rectángulo muy similar al otro. Estoy copiando con I los colores y R es la herramienta de rectángulo. Ahora voy a crear los elementos. Voy a bloquear con Alt bloqueo y solo dejo la capa que quiero activa. Entonces con I copio el icono, el color icono. Voy a dibujar mi círculo. Entonces así. Control C, Control Shift V. Voy a acercarme y voy a hacerlo un tris más pequeño y ese le voy a copiar el color de acá. Listo. Ahora con T vamos a hacer un signo de interrogación de color blanco y con Q lo vamos a agrandar un tris. Ahora voy a crear el resto de atributos o de elementos. El primero es como un título, entonces lo mismo voy a hacer un T, pero ese va a ser de color gris. Vamos a tratar de copiar. Voy a copiar el gris y le voy a colocar como lo había puesto en Bootstrap, Discover Data Types. Como es tipo título, entonces lo que voy a hacer es hacerlo no regular, sino que sea contents. Listo. Y luego vamos a hacer el label. Entonces voy a decirle, oye, enter your data. Fíjense que la ventaja es que yo puedo acá revisar y revisando cómo va quedando el diseño. Entonces eso es algo muy chévere. Hagámoslo online. Listo. Enter your data. Aquí nos falta el input. Entonces, si nos vamos a ventana, componentes, en este momento, aquí veo como unos componentes que nos ayuda a Animate a traer en interfaz. Entonces necesitamos un input y fíjense que aquí lo trae. Entonces vamos a darle doble clic y aquí lo trajo. Vamos a hacerlo un tris más grande. Pero aquí pasa algo, que por más grande que yo lo haga, ahorita lo vamos a ver, el diseño sigue siendo con una letra muy pequeña, ya viene como preestablecido. Entonces sí o sí nos toca modificar esto en código, pero ahorita lo hacemos. Por ahora, por lo menos la distribución ya nos queda y la podemos manejar dentro del mismo Animate. Ahora nos queda simplemente el botón de Resolve. Entonces vamos, o de Solution, perdón. Entonces vamos a hacerle acá con R, voy a hacer acá un texto y vamos a ponerle, es más, vamos a copiar para que sea el mismo formato con Alt, arrastro y acá que sea Solution. Vamos a hacerlo de color blanco. Y listo. Ahora vamos a poner el Resolve. Entonces para ello copiamos este mismo, pero le decimos que sea de este color. Y acá le vamos a colocar que sea con itálica, pero quiero que sea esto. Itálica, perfecto. Y aquí, ojo, vamos a ponerle dinámico porque solo vamos a manipular por código. Entonces, y le va a decir que se centre. Y aquí le va a poner es Resolved. Ya tenemos nuestro diseño. Fíjense que fue fácil. Realmente con algo de práctica se puede lograr. Entonces, pues los invito a que jueguen un poco. De pronto bajen otro tipo de login. Busquen en internet y jueguen con otro. Sería súper y me encantaría. En serio, si lo pueden publicar, me encantaría ver. Ya como tenemos esto, entonces simplemente voy a eliminar este. Voy a seleccionar todos mis elementos otra vez y los voy a centrar. Acá. Si yo hago control enter a esto y fíjense que acá mi input ni se ve casi, ¿sí ven? Entonces esto es algo que tenemos que solucionar, pero ya nuestro diseño quedó muy chévere. Es muy grato ver estas cosas y no ver tanto código, pero igual el código es súper necesario y más para hoy en día. Entonces si quieres tienes que practicar código igualmente. Ya que tenemos esto, entonces ¿qué vamos a hacer? Ahora sí nos vamos al código. Entonces ya teniendo nuestro diseño, lo que vamos a hacer es crear una capa de actions y en este primer fotograma vamos a ir, es decir, acá ventana acciones y aquí nos abre nuestro editor. El único pero que sí le tengo a Animate es su editor. El editor es realmente muy regular y lo digo pues con conocimiento de causa porque he migrado desde AS2 a AS3 y ahorita JavaScript, y sí, el de JavaScript no sé por qué razón realmente es tan malito, pero igual si ustedes tienen alguna opción de mejorarlo, bienvenido sea. No todo lo conozco y realmente
he migrado a otros programas más que Animate. Animate me ha tocado los últimos tiempos otra vez manejarlo porque es un programa muy universal y pues digamos que se puede manejar en Windows y demás, entonces me parece también muy chévere conocerlo, y esto que hago también es como parte de ejercicio para ir repasando temas y ojalá ir también estudiando y aprendiendo con ustedes. Entonces el llamado es que si alguno sabe cómo mejorar este editor, se los agradecería. Entonces, ya que tenemos actions, lo primero que vamos a hacer es lo que les dije de manipular nuestro input. Entonces, como está con una letra tan pequeña, vamos a ponerlo, vamos a seleccionarlo, y aquí las instancias las ponemos en donde dice nombre de instancia en objeto. Entonces acá vamos a poner un nombre que ya lo conocemos, que es el data input. Esto es como similar a lo que hacíamos con el ID en el código en Bootstrap, ¿vale? Y ese data input yo voy a copiarlo. Siempre hago esto como buena práctica de copiar y pegar, porque ya en el código a veces uno se pierde de cómo era que se llamaba, y ahí es donde empieza todo el problema. Voy a poner un var y voy a decirle que es un text input, y ese var voy a hacer un set time out. Simplemente esto lo hago porque el señor Animate tiene una forma de trabajar muy, digo yo, muy única, y es que a veces, por ejemplo, no puedo editar los elementos, no me pregunten por qué, no lo pude hacer, los elementos como directamente, cosa como si ocurre en, pues obviamente en HTML tú tienes el control absoluto hacia poder modificar, esa es una ventaja. Entonces inclusive me gustaría hacer un video como ventajas y desventajas de trabajar con programas que ayudan en la parte de diseño versus otros, pero ahorita lo vamos a hacer también en AIP, y AIP me parece una herramienta muy fuerte en todo lo que respecta a desarrollo y diseño, y mejor dicho, me parece la mejor. Aquí por ejemplo no puedo sacar, no sé por qué razón no puedo sacar ciertos elementos. Bueno, vamos a hacer un set time out para manipular el text input. Entonces vamos a poner text input igual a DOM overlay container children y data input. Listo. Ahora vamos a poner text input, que es el mismo, voy a copiar y pegar para que no se me vayan como ningún error, .style, .font size, y vamos a ponerlo igual a 30 px. Listo. Entonces vamos a hacerle control enter. Aquí me faltaba una T, entonces ahora sí creo que nos va a coger. Listo. Aún sigue siendo muy pequeña, entonces voy a colocarla acá a 40. Guardo y ejecuto y mejor. Ahora lo que vamos a hacer es hacer ya la parte de código, que casi es igual que lo otro. Entonces, antes de eso, vamos a poner nuestras instancias bien. Por ejemplo, acá no tenemos botón ni tenemos cómo editar esto. Entonces, vamos a colocarla en nombre de instancia tx result. Siempre cuando manejo programas de edición, manipulo las cosas como les digo que es txt o un input, un mc, un btn. Ahorita se van a dar cuenta, simplemente es como una forma de hacerlo. Pueden, digamos, utilizarla. A mí me ha funcionado y me ha funcionado muy bien. Lo voy a convertir en un símbolo porque el señor Anime tiene sus formas de trabajar, entonces voy a decirle así para que yo lo pueda manipular. Y sí voy a decirle que es un mc result. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo entro aquí mi result, ya veo mi txt result. ¿Listo? O sea, es como un objeto que tiene el hijo, que es el txt. Ahora vamos a utilizar el botón, entonces selecciono los dos, convertir en símbolo F8, y aquí le digo result. Grandote es un botón. Ya existe solution, perdón. Solution. Sí. Solution. Y ese solution lo voy a llamar btn solution. Entonces ya tenemos esta instancia, nuestro input también ya lo tenemos, y esas son las 3 instancias que necesitamos para nuestro código. Bueno, entonces lo primero que necesitamos es el evento del click de solution. Entonces para ello me voy a traer esta instancia y le voy a decir el click. Entonces, ¿cómo lo hago? Le digo this.btnsolution.add event listener, acá colocamos click, f solution, que es nuestra función que vamos a hacer. Entonces copiamos el nombre, cómo se llama nuestra función, y decimos function f solution. Vamos a traernos esto porque el editor acá, no sé,
no me lo quiere reconocer. Y vamos a coger nuestro data de el input. Entonces eso hacemos con document.getElementById. ¿Cómo se llama nuestro data input? Yo tengo esta costumbre de coger siempre y copiar data input y data input. Entonces vamos a coger el valor. Listo. Entonces data document get element by id data input. Ahora ese elemento siempre me lo va a coger en string, lo que habían pasado la vez pasada. Entonces vamos a hacer un function get value abajo de todo que recoge un valor y lo va a evaluar en un try catch. Entonces vamos a hacer un try y un catch. Entonces acá le decimos try y vamos a hacer un catch. Un catch que decimos control C, control V y listo. Ese catch va a evaluar un error. Aquí en el try entonces va a retornar un JSON.parse y va a evaluar el value. Y el catch, entonces vamos a decir return value. Listo, entonces ya tenemos nuestro get value. Ahora vamos a hacer var data type igual a type of get value, que es nuestra función que ya tenemos, y va a evaluar nuestro data que acabamos de. Listo, entonces ya con esto, fíjense que acá tengo mal escrito tape of, listo. Pero esas son las cosas de Animate que no me gustan, porque por ejemplo, muy seguramente cuando ejecute, inclusive el compilador de esto en HTML no es tan chévere, o sea, a veces no suelta errores y uno después no ve nada en el index, entonces es demasiado harto. Por eso yo aconsejo, si es posible, hacer los códigos, pueden ser así como similares en HTML, o si ya tienes mucha práctica, igual lo vas manejando acá y vas teniendo mucha paciencia con Animate en ciertas cosas. Igual también tiene una ventaja que después de que tú sabes manejar los elementos, ya te vuelves inclusive un experto manejando mejor los elementos que acá, que a veces en el código. Entonces, pues digamos que todo es de práctica. Ahora que ya tenemos esto, entonces vamos a traerlo en el result, que es como lo habíamos traído en las demás versiones, en la versión de HTML. Para ello necesito crear como, esto es otra cosa que es una mamera, porque si hago un this normal no funciona. Entonces tengo que hacer una variable this igual a this. Y esta es la que voy a utilizar para traer y manipular el elemento. Entonces punto mc, fíjense que voy a traer tal cual, es este mc result, entonces tal cual pego, control pego, y acá se llama txt result. Entonces acá le digo punto txt result. Punto text es igual, aquí ya voy a dar el resultado de data type is, y aquí voy a pegar data type y listo. Vamos a separar esto un poco. Ahora ya con esto vamos a ver si no nos genera ningún error. Pues hasta ahora no. Si decimos da result, perfecto. Y si yo le digo que es un número, perfecto. Y si yo hago un true, entonces ahí me estaba hablando que es un booleano. Fíjense que hicimos esto muy diferente con respecto al diseño, pero el código es muy similar a lo que teníamos en HTML normalito y en Bootstrap. Entonces es para que lo evalúen, que realmente no importa en qué programa tú aprendas JavaScript, realmente se diferencia es en cosas que quieras hacer dentro de usuario. Todos los proyectos que voy a hacer en Bootstrap los voy a llevar a interfaz, porque también siento yo que a veces el código pierde sentido cuando no se lleva a interfaz. Por ejemplo, esta opción de tape off es súper útil cuando uno está evaluando ciertos atributos de inputs o cuando tú quieres validar contraseñas y demás. Claro que hoy en día existen muchas librerías que lo hacen, pero es importante conocer este atributo. Entonces, si tú lo manipulas y a veces cometes errores y demás, creo que es una buena forma.